Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. A menos de un mes de los comicios presidenciales y congresionales de Estados Unidos que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre y tras el segundo debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, pues nuestros analistas hoy llegan a la mesa redonda para valorar los últimos acontecimientos, los chances reales de uno y otro bando en esta contienda entre los partidos del poder en los Estados Unidos y también, por supuesto, pues un análisis de lo que está alrededor del show electoral en esa nación. Me están acompañando, como en nuestras mesas redondas últimas sobre estos temas, el colega Reinaldo Taladriz Herrero, periodista de nuestra mesa redonda, y el doctor Ernesto Domínguez López, profesor e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Con ellos estaremos compartiendo los análisis en nuestra mesa redonda de hoy. Yo los invito a que nos acompañen para acercarnos a pocos días, pudiéramos decir ya, de esta contienda electoral, cómo andan las cosas por allá por los Estados Unidos. Y antes de entrar en el tema de nuestros análisis de hoy, les propongo, como es habitual, irnos a la sección La Noticia del Día. Hoy mirando hacia Haití, nuevamente golpeada por un fenómeno natural, gravísimos daños ha dejado el huracán Matthew en esa nación, donde además se ha vuelto a extender la epidemia de cólera. La hambruna será real en unos meses y no llega más ayuda, dicen las autoridades de Haití. Barrios y pueblos enteros han quedado borrados del mapa y se ha desenterrado el fantasma del cólera, con 150 nuevos casos en los últimos días. El último balance oficial es de 473 muertos, aunque otras fuentes duplican esa cifra. Hay 175.000 personas en albergues y 100.000 niños sin escuela. El gobierno de Haití prioriza acciones para prevenir la propagación del cólera y además brindar atención a los damnificados por el huracán Matthew. Pese a los esfuerzos hechos ya por el Estado desde el terremoto del año 2010, la crisis sanitaria generada por el cólera no ha podido aún ser controlada en gran medida por las estafas de varias organizaciones no gubernamentales. Hablamos de esas ONGs que aún siguen operando en esa nación. Bueno, las informaciones que siguen llegando ahí es sin duda de mucho dolor por lo que ha ocurrido. Todavía no se saben todas las estadísticas, como señalan las informaciones, y en esos lugares de más difícil acceso está en este minuto los médicos cubanos, los trabajadores de la salud brindando la ayuda, el apoyo al pueblo haitiano, más el refuerzo que ha llegado del contingente Henry Rife en los últimos días, que ya se ha desplazado hacia el sur y hacia otras zonas donde son más complejas las condiciones, y allí están laborando en este minuto. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya a entrar entonces en el ambiente electoral de los Estados Unidos. Bueno, la contienda electoral norteamericana se acerca a la definición. Menos de un mes queda ya para los comicios del segundo martes de noviembre, y cuando esto se va poniendo más cercano ya a la decisión, pues aparecen, como siempre se dice, en la sorpresa de octubre. Quizás hasta ahora lo que va a marcar esa sorpresa es el famoso video de Donald Trump hablando despectivamente de las mujeres. Por cierto, hoy se hablaba de que estaba saliendo otro nuevo video sobre este tema. El asunto ha generado muchísima controversia en los Estados Unidos en los últimos días y ha también ahondado las diferencias en el Partido Republicano. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, la figura más importante de los republicanos en el Congreso norteamericano, se ha distanciado en los últimos días de Donald Trump, quien a su vez ha ido al contraataque y le ha dicho pues de todo un poco a Paul Ryan. De estas controversias habla este video inicial en nuestra mesa redonda, sobre el que estaremos debatiendo después con nuestros panelistas. Donald Trump batalla por mantener viva su campaña hasta las elecciones. Tras haber sobrevivido al segundo debate, aunque lo perdiera, pero no por KO, el candidato republicano se refugia en sus seguidores incondicionales para contrarrestar las deserciones en su propio partido. Ahora es Paul Ryan, el líder republicano en el Congreso, el que le da la espalda.
Trump también niega las proyecciones de las encuestas. Tenemos multitudes como esta en todos los sitios. En Ohio, en Florida, nos va muy bien. Tenemos un mitin en Florida en el que esperamos al menos 25.000 personas. Nos acaban de decir que es imposible que vayamos 3 puntos por detrás. Hasta las encuestas están amañadas. Os lo digo, vivimos en un sistema corrupto. Los últimos sondeos dan una ventaja a Hillary Clinton desde el escándalo del vídeo sexista de 3 a 11 puntos, dependiendo de los medios. Ha faltado el respeto y denigrado a los afroamericanos y latinos, a los musulmanes y prisioneros de guerra, a los discapacitados y a los inmigrantes. Insulta a todo el mundo por igual. He is an equal opportunity insulter if there ever was one. A un mes de las elecciones, Trump enfila la recta final perdiendo peso específico en los sondeos y pocos amigos en la cúpula del partido, aunque con el apoyo de la base republicana. El magnate publicó en su cuenta de Twitter que Ryan debería dedicarse a mejorar los empleos, el presupuesto y la inmigración ilegal en lugar de atacarlo. Esta mañana, a través del mismo medio, Trump aseguró que ganar la presidencia es difícil si un grupo de republicanos no lo apoyan, incluyendo el líder del partido en el Congreso. Además, calificó a Ryan como alguien débil e ineficaz y reconoció que el Partido Demócrata es más unido que los republicanos. Bueno, la andanada de tweets de Donald Trump en las últimas jornadas han sido violentas contra el propio partido que representa. Ha dicho, entre otras cosas, Trump que los republicanos desleales son mucho más difíciles que la demócrata Hillary Clinton. Te atacan de todos lados, tuiteó. No saben ganar, dice Trump, yo les enseñaré. ¿Podrá ganar Donald Trump? Bueno, esa es la gran interrogante, pero por lo pronto me gustaría, Taladri, centrarnos en lo que está pasando en el Partido Republicano. Algunos hablan hasta de guerra civil a lo interno del Partido Republicano. Se acabará de profundizar el cisma que vive el Partido Republicano. ¿Será esta la andanada final para que aquello que comenzó con el resurgimiento del Tea Party se concrete? Eso es muy importante, eso tú me lo acabas de decir. Yo creo que esta crisis tiene varios factores, como todo fenómeno en la vida. No cabe duda que hay una base electoral republicana clásica, vamos a decir, la que históricamente votaba por los candidatos republicanos, conservadora fiscal, recortar presupuesto, menos gastos, recortar impuestos, una serie de cosas. Pero desde hace un tiempo, producto de cambios que sí se están dando en la sociedad americana, tanto demográfica como de otro tipo, surgió un sector nada despreciable que, aunque usted no lo crea posible, está, vamos a usar los términos con que se describe esto, a la derecha de esa base republicana tradicional, de ese votante republicano, que es importante en algunos estados, hasta de la costa este, en el medio oeste, hasta en estados clásicos demócratas como California hay fuertes concentraciones de ese tipo de republicanos. La primera indicación que tuvo fue el Tea Party, por eso decía que eso es importante. Se habló mucho si se formaba un movimiento, si se constituía en el partido, no cabe duda que decidieron hacer dentro del Partido Republicano una especie de facción, grupo, etcétera, e imponer sus políticas en la plataforma. Parece que lo lograron bastante, pero de aquel viento surgió esta tempestad, porque el Tea Party era en esencia de políticos tradicionales y las caras visibles eran políticos tradicionales. Pero cuando tú sumas problemas no resueltos de esa sociedad, económicos, sociales, problemas educacionales cada vez más serios, problemas de racismo que se ahondan, la violencia, toda una serie de factores, y si a eso sumas que hay un sector que no es de muy alto nivel cultural, no me estoy refiriendo solamente al título que tengan o no, al grado que hayan llegado escolarmente, sino a la hora de analizar problemas, entonces se empieza cada vez más a culpar a Washington en general, los políticos en general, el Congreso en general, que es verdad que está disfuncional a la hora de resolver problemas de ese país. Y esa gente que también antes se pensaba que eran nada más los grupos de minoría, de mayoría blanca, un poco armado, que me atrinchero aquí, esto no le pago impuestos. Eso era una manifestación, yo diría, extrema, la punta del iceberg. Hay todo un sector. Y, para sorpresa de todos, Donald Trump, yo no sé todavía, saldrá alguna vez, si se lanzó a partir de estudios que tenían todo esto
claro en números. Si algo bueno tienen estas campañas, porque no se puede decir que todo es malo, es las matemáticas, los estudios, la aplicación de una serie de técnicas de mediciones sociales, que los partidos las tienen internas, las campañas las tienen internas, no es solo las que vemos nosotros aquí en público, ellos tienen las suyas que las pagan internas, y no sé si por esto se lanzó. Bueno, Trump de hecho tiene antecedentes, porque un tipo que se hizo, entre otras cosas, no solo de los negocios inmobiliarios, sino de los shows televisivos, etcétera, todo el tiempo tiene que estar viendo rating, sabiendo por dónde van las cosas. Él había coqueteado, como mucha gente, con el poder, pero no se lanzaba en serio, y cuando se lanzó ahora, empezó sorpresa tras sorpresa, decía cosas inaceptables hace 20 años y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada, decía cosas que eran absolutamente increíbles, mandó a callar a Jeb Bush, a Marco Rubio le decía pequeño Marco, al otro le decía Lion Ted, Ted mentiroso, y no pasaba nada, y seguía ganando, y ganó las primarias republicanas, sacó a votar con toda esta polémica más gente que nunca antes en muchos años en las primarias republicanas, y ha ganado las primarias republicanas con más votos que los que la ganó Romney y los que la ganó McCain. Él recibió más votos, a pesar de que al final estaba solo ya sin competencia, que eso. Ese sector sigue apoyando a Donald Trump, a pesar del video, sacan videos, a pesar de lo de las mujeres, a pesar de todo, lo sigue apoyando. Y ya se encuestó, más del 92% de los votantes de Trump en las primarias dicen que eso no les importa, que lo siguen apoyando. Por tanto, es verdad lo que él dijo, va a seguir haciendo mítines de 25 y 25 mil. Ahora, ¿qué pasa? Ese sector no es toda la base republicana, del Partido Republicano. Por eso, ese sector le dio la victoria en las primarias, pero le podrá dar la victoria en la presidencial. Esa es la gran pregunta, no le alcanza con su sector. Con ese sector nada más no le alcanza. Tiene que tener otros sectores antidemócratas, anti-establishment, tradicionales republicanos, etcétera. Y la prueba está que en los últimos días una cantidad nada despreciable, casi mayoritaria, de representantes, senadores, gobernadores y figuras importantes republicanas, llámese Condoleezza Rice, etcétera, han dicho: dejo de apoyar a Trump y no voy a votar por él. No dicen que van a votar por Hillary, por supuesto, pero no voy a votar por él. Bien, pero ojo, hay una cantidad también importante de políticos republicanos, un ejemplo, Marco Rubio, que no pueden, a pesar de todo lo que él le hizo a Marco Rubio, a pesar de lo sucia que fue esa primaria, no pueden decir que dejan de apoyar a Trump. ¿Por qué? Porque están optando por puestos. Y en su base, en los que van a votar, electoral de Trump, si él ataca a Trump y la gente de Trump no vota por él, no gana. En la Florida, de Tampa, Orlando para arriba, que es un estado sureño más republicano, ahí Trump tiene mayoría. Si un hombre como Marco Rubio, que aspira como senador de todo el estado, dice que ataca a Trump y que se desentiende de Trump, lo que hizo por Ryan, la mayoría de esa gente no va a votar por él, es de los votantes de Trump en esa parte. Por tanto, no puede decir yo ataco a Trump, y están en esa trampa, en ese dilema. Quisiera hacerlo, pero no puedo, porque ese grupo, esa base, ese sector es decisivo, importante dentro de lo que yo necesito para ganar. Entonces, ese es el dilema que está ese partido. Guerra civil, así lo describen mucho y yo lo suscribo, una verdadera guerra civil. Vamos a ver cómo lo ve Ernesto, qué piensa sobre lo que está pasando en el Partido Republicano. Y siempre hay muchas personas, le trato de explicar, pero hay muchas personas que me dicen, pero bueno, ¿cómo un tipo como Trump se puede llamar anti-establishment? Un tipo que es multimillonario, que se ha hecho dentro de ese establishment, ¿por qué lo califican como un anti-establishment? Buenas tardes. Mira, el problema del establishment se refiere más concretamente a lo que se llama la clase política. En otros países del mundo se le denomina clase política, aquellos que son políticos profesionales que ocupan durante periodos de tiempo muy largos, en muchas ocasiones, los puestos, ya sea electivos o no, que se concentran fundamentalmente en el gobierno federal. Estamos hablando, sabemos que Estados Unidos en su modelo federal tiene una diferencia entre el gobierno en Washington y los gobiernos estaduales, y una relación bien complicada además en esa dicotomía entre el gobierno federal, los gobiernos estaduales, los derechos de los estados,
que es uno de los puntos claves de movimientos tipo Tea Party, que hablan mucho de los derechos de los estados y tratan de contraponerlos, incluso colocarlos por encima de los poderes, de las capacidades de acción del gobierno nacional, del gobierno federal. Eso tiene una larguísima historia, incluso candidaturas que se han presentado en otros momentos que tratan de romper con el bipartidismo tradicional estadounidense, justamente con esta plataforma de los derechos estaduales, como Strom allá hace unos cuantas décadas ya, es una de las figuras clave en este sentido. En fin, esta es una vieja historia que una y otra vez sale a relucir. En Estados Unidos podemos pensar que siempre, una de las maneras de abordar todo esto es si nosotros colocamos sobre el tapete y tratamos de utilizar como instrumento para entender la permanente contradicción entre gobierno federal, dimensiones, capacidades, competencias del gobierno federal, los derechos, capacidades, competencias de los gobiernos estaduales y los derechos individuales de los ciudadanos estadounidenses. En esa constante interacción entre ellos se generan tanto programas políticos como conflictos que se dan y que terminan expresándose a través de los procesos electorales, a través de las disímiles manifestaciones que tienen los procesos políticos de todo orden en los Estados Unidos. Y concretamente el caso actual del Partido Republicano. Ahora llama mucho la atención lo que está pasando, lo cual también tiene que ver, entre otras cosas, con la cobertura mediática que está teniendo el proceso electoral. Pero esto es algo que se ha visto en otras ocasiones dentro del Partido Republicano, pero dentro del Partido Demócrata, en situaciones en las cuales el país experimenta transformaciones importantes y Estados Unidos está en un proceso de transformación que tiene que ver, lo hemos mencionado en algunos momentos, con los cambios demográficos, por ejemplo, con el reordenamiento del sistema de relaciones internacionales y la posición de Estados Unidos en el sistema de relaciones internacionales y cómo los distintos grupos de poder, los distintos grupos políticos entienden, interpretan esos procesos y cómo tratan de enfrentarlos, abordarlos y por supuesto cómo los distintos sectores del electorado entienden esos procesos, cómo interpretan las posiciones de los políticos, de los candidatos, de los distintos proyectos que se presentan y por supuesto cómo reaccionan entre ellos. Y a eso hay que sumarle el papel de los medios de comunicación en transmitir las ideas en un sentido y otro, pero también en manejar y en transmitir los efectos reales y los procesos reales que se producen. En todo ese contexto, sí, el Partido Republicano está en una situación que se puede llamar crítica, en la cual hay divisiones internas muy notables. Ahora, la división del partido, el cisma, fue la palabra que usaste, es una posibilidad real. Pero también es una posibilidad real un reajuste del partido a las nuevas circunstancias, quizás con el desprendimiento de un grupo y la reorganización, con la absorción de otros sectores o con la ampliación o con el triunfo definitivo de una u otra plataforma o de un conjunto de plataformas dentro del partido, como ha pasado en otras ocasiones. Porque recordemos que este partido republicano no es el partido republicano de Abraham Lincoln. Claro. Por ejemplo, hay diferencias muy notables y eso ha resultado justamente de esas transformaciones. Uno se preguntaría de todas formas si Trump pierde esta contienda electoral, si al final seguiría arrastrando al Partido Republicano o no. Esa es una de las grandes interrogantes, pero una de las visiones que se pudieran tener de lo que ha venido pasando con el Partido Republicano en los últimos años, uno esperaría, bueno, derrota tras derrota en los últimos años, supuestamente ellos buscarían, a nivel presidencial, sí, ellos buscarían ampliar la base electoral, buscarían más acercarse a los latinos, buscarían arrebatarle un poco del voto negro al Partido Demócrata. Sin embargo, el candidato que han buscado es el que va en contra de todas esas posibilidades. Fíjate que en lo mismo que estás diciendo, estás expresando uno de los problemas que tiene ahora mismo. Cómo ampliar la base electoral y cómo sobre todo acceder a los sectores que crecen de ese electorado que hasta ahora no responden o no son movilizados por los republicanos. En este caso, el más importante es el sector de la población latina, que es el que más rápidamente está creciendo y el que en determinado momento, sobre todo a raíz de las elecciones del año 2012, desde 2008, pero sobre todo 2012, se empezó a manejar una especie de política para acercarse a ese electorado, incluso el hecho de que haya figuras de origen latino, cubanos, pero de origen latino en general, dentro de las principales figuras, dentro incluso de los precandidatos del Partido Republicano, indica que había determinado interés en este sentido. Pero eso no se logra hacer de una manera eso no se hace de una manera tan fácil. Hay muchas polémicas en muchos sectores y la base y sectores dentro del electorado y la base social y electoral republicana tienen intereses diferentes. Los grupos más radicales, que además tienen una vieja historia, porque podemos enlazar el Tea Party, podemos establecer conexiones, por lo menos en la lógica de funcionamiento en sus posiciones, con lo que fue la nueva derecha de la década del 70, nació a finales de los 60, con la década del 70, década del 80, que formó parte de la coalición que apoyó a Ronald Reagan
existían en las elecciones de 1980 y más adelante, y podemos pensar en el conservadurismo tradicional que existe en sectores importantes de la sociedad estadounidense. Y un aspecto clave, si vemos las contradicciones entre figuras muy influyentes de la élite republicana y la candidatura de Donald Trump, estamos viendo que a ese nivel hay una contradicción muy seria entre políticos que sea este u otro su enfoque, el que tengan, me refiero a aproximación a los latinos u otro, pretenden o tienen interés en tratar de formular y de implementar un proyecto político diferente para el Partido Republicano, que no es lo que está haciendo Donald Trump en este contexto. Y el caso de Paul Ryan es muy significativo, porque Paul Ryan no es cualquier republicano. Paul Ryan ha sido, o fue a partir sobre todo de 2012, la estrella, una de las estrellas en ascenso del Partido Republicano. Candidato a vicepresidente. Y que incluso se habla, se piensa que pueda ser, se está preparando para ser lanzado como el candidato fuerte en futuras elecciones, no en esta precisamente, sino en futuras elecciones con un mayor desgaste del proyecto demócrata. En fin, es de eso lo que estamos, de esa división la que estamos hablando. Entonces, en ese contexto, Donald Trump lo que está expresando, es una manera de entenderlo, lo que él está llevando consigo es el descontento de sectores de esa base electoral o de una parte de la base electoral del conservadurismo, que no tiene por qué ser republicano, sino del conservadurismo más radical. Lo está expresando a través de su candidatura, que son justamente estos grupos que se han comentado aquí, que no solamente son los blancos sureños de bajo nivel de educación, pero que ese es quizás el arquetipo del votante que está eligiendo ese tipo de candidatura. Ahí donde está, por ahí están los conflictos. Hay tanta controversia que, de hecho, como decía Tladería, en las últimas horas son varios los que se han expresado públicamente. Se habla de más de 40 senadores y representantes que han dicho públicamente que no apoyarán la candidatura de Trump, y hasta una parte de ellos, casi 30, han dicho que incluso debiera retirarse de la campaña. Se ha hablado se ha especulado que se tienen 4 candidatos posibles, se han hecho todo un tipo de análisis sobre eso, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que a esa base que votó por Trump, ninguno de esos políticos, ni Paul Ryan, sería capaz de decirle las cosas que ha dicho Trump. Y esas son las cosas que quieren oír. Estoy simplificando el tema. Pero esa gente, esos millones que votan republicanos, conservadores, pueden ser independientes también, o algunos demócratas sureños, perfecto, pero quieren oír esas cosas. Y cuando repite que va a mandar a Hillary a la cárcel sin proceso, antes de proceso, lo aplauden y están de acuerdo. Y cuando dice todo lo que dice, lo aplauden. Ahora, ninguno de esos políticos, no hay un solo político, yo no conozco uno, a lo mejor Ernesto, tú conoces alguno. De los políticos republicanos, todos esos famosos, ninguno habla así, ni va a hablar así. Entonces, ¿quién le va a hablar a ese grupo? ¿Quién le va a hablar a esa base? Tenía que ser un hombre como Trump, fuera de todas las etiquetas clásicas de político. Y eso explica el éxito. Pero para que tengan una idea de qué complicado se ha vuelto la política en Estados Unidos. Bush padre sacó el 59%, cuando ganó la presidencia, el 59% del voto blanco, hombres blancos. Mitt Romney sacó el 59% del voto de hombres blancos. Y no pudo ganar. Ahí, ¿qué cambió? Ahí cambió demografía, pero demografía, cuidado, porque en el 2004 George Bush y sobre todo Karl Rove lograron el 44% del voto hispano. En el 2004, no estoy hablando de la época de Abraham Lincoln, en el 2004 lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Eso demuestra, como acaba de decir Putin hoy, hablando de que lo acusan de todo, que se manipula la opinión pública. Muchas de estas encuestas, no las internas, que son las que yo dije ahorita, que matemáticamente son admirables, no las que cada partido tiene internamente, sino se manipulan la prensa. Hay gente que dice que se están dando señales en la gran prensa americana que nunca se habían visto de parcialidad anti-Trump. Parcialidad anti-Trump, abiertamente. Es manifiesta. Casos. Claro, también Trump ha sido abiertamente anti-prensa. No, pero es que cuando Trump ataca a la prensa y dice, estos son demócratas liberales neoyorquinos que están vendidos a Hillary, esa base de él quiere oír eso y lo aplaude. Eso. Lo que pasa es que a veces se va a los otros extremos y hasta ofende a periodistas, arma toda una cizaña alrededor de la prensa, y eso le crea pues muchísima controversia. Si bien reafirma su base electoral, también le crea muchísima aversión. Y repito, la base
electoral esa, como te lo dije ahorita, no le alcanza. Claro. Con esa nada más no le alcanza. Pero le crea mucha aversión, te decía, con otros sectores sociales, así por supuesto también un sector, por ejemplo, como el de los artistas, que tradicionalmente va más a los demócratas, por supuesto que enseguida sale a rechazarla. En estos días se ha convertido en viral la respuesta que le dio el actor Robert De Niro a Donald Trump después de que se revelara aquel video donde ofende a las mujeres. He's so blatantly stupid. He's a punk. He's a dog. He's a pig. He's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. This is somebody that we want for president? I don't think so. What I care about is the direction of this country. And what I'm very, very worried about is that it might go in the wrong direction with someone like Donald Trump. If you care about your future, vote for it. Este jueves, foro, debate y parte final de la mesa redonda, la enseñanza de las ciencias médicas en Cuba. Directivos del Ministerio de Salud Pública y de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana participarán el jueves a las 10 de la mañana en un foro digital en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda. Más tarde, a las 7 pasado meridiano, responderán opiniones y preguntas de la población en la emisión de la Mesa Redonda de ese día. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. El presupuesto militar de Estados Unidos supera el de todos los demás países juntos. Sus exportaciones de armas duplican o triplican a las de los demás estados. Sus arsenales nucleares desplegados suman más de 5.000 armas estratégicas. Sus bases militares en el exterior superan las 500. Sus portaaviones nucleares y flotas navales dominan todos los mares del planeta. ¿Acaso el sueño americano puede ser modelo para el mundo? Fidel Castro Ruz, 27 de enero de 2011. Reflexión, el Estado de la Unión. Y Estados Unidos, por supuesto, en medio de esta contienda electoral, sigue viviendo cada día pues nuevas revelaciones, ataques desde uno y otro bando de la contienda política y también el papel activo que ha venido jugando la prensa. En los últimos días, mientras estaba en pleno apogeo este video famoso de Donald Trump, también pues Wikileaks entraba en la contienda revelando un grupo de correos del jefe de campaña de Hillary Clinton. En las últimas horas se conocieron nuevos, así lo reflejan las televisoras internacionales. Wikileaks filtró la tercera tanda de correos electrónicos de John Podesta, el actual jefe de campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton. La nueva parte consta de 1.190 emails que continúan la serie ya publicados por el sitio. Entre los nuevos correos se revela la frustración de los asistentes de Clinton acerca de la falta de voluntad por parte de Barack Obama de manifestar su apoyo a la candidata demócrata. También tiene temas relacionados con la inmigración, entre otros. Bueno, esos eran los últimos. Antes había habido otros correos también que trataban de vincular sobre todo a Hillary Clinton con el poder en Wall Street, Ernesto. Estas revelaciones, ¿crees que tengan algún impacto, que baje el nivel del famoso video de Trump y esto comience a ser un problema para Hillary Clinton? ¿Cómo ves la situación para los demócratas en este caso? Mira, decir si estas revelaciones van a tener ese impacto o no es muy difícil, sobre todo si vemos que, una vez más, esto creo que lo hemos comentado también en varios momentos, la campaña de Hillary Clinton ha sido un proceso de constantes revelaciones de el escándalo de los emails de Hillary Clinton con su periodo como secretaria de Estado y el manejo de la seguridad en ese caso, o la violación de normas de seguridad, la aparición de estos emails que se hagan, estos correos electrónicos que se han publicado, donde se presentan, por ejemplo,
la relación con Wall Street, pero también supuestamente la supuesta o real diferencia que existe entre sus opiniones personales y las opiniones públicas de Hillary Clinton. Lo cierto es que hasta hoy no se refleja en los sondeos que se han hecho. Los sondeos de hoy los últimos publicados hoy arrojaban un promedio en lo que va de octubre de un margen de 6,2 puntos entre Hillary Clinton y Donald Trump, con tendencia ascendente. Y lo que es más importante, arrojaban como promedio ventaja para Hillary Clinton en todos los estados pendulares fundamentales, incluyendo Ohio, que hasta hace poco había estado arrojando ventaja para Donald Trump, y que es un estado además clave, donde el ganador de las elecciones ha estado ganando ese estado desde la década del 60 de manera continuada. Quien quiera que gane las elecciones ha ganado en Ohio. Y es casi que un talismán para el que gane, ¿no? Además que es un estado grande, es un estado muy importante. Muchos votos electorales. Aporta 18 votos electorales, y sobre todo es un estado que es un estado pendular por excelencia. Dentro de ese contexto sí es posible que tengan ese efecto. Pero el problema es que el video de Donald Trump es quizás el primer video o la primera manifestación de esta índole, de alguna incorrección de Donald Trump, que ha tenido un efecto visible en sí mismo sobre el electorado, y sobre todo porque ha alienado o ha tal vez movilizado un sector demográfico muy importante. Las mujeres. Que son en principio la mitad del electorado, que ya per se tienen tendencia prodemócrata. Este es un factor, o puede haber sido un factor de movilización, y también ha generado reacciones indignadas de otros grupos sociales, que sobre todo lo más importante es que esto le habla, como estábamos hablando ahorita, este tipo de mensajes no están dirigidos a la base de ninguno, está dirigido a los que están en el medio, a los indecisos, a los llamados votantes pendulares, ellos mismos, eso se le denomina normalmente independiente, aunque independiente tiene otra definición. Están hablándole a ese sector, que es el que se necesita para complementar la base electoral dura de cada uno de ellos. Dentro de ese contexto, habría que ver en esos sectores demográficos cuál de los dos problemas tiene más peso. Hasta ahora, lo de Hillary Clinton está en la misma línea de todas las revelaciones anteriores, que en las últimas semanas no han afectado mayormente estos resultados de las encuestadoras. Pero, una vez más, es muy difícil predeterminar, porque además nadie sabe qué es lo que va a salir la semana que viene, si aparece algún escándalo más u otro. Y en este sentido, por eso a mí siempre una de las preguntas es quién va a ganar las elecciones. No sé, te digo el 9 de noviembre, no sé quién va a ganar las elecciones, te podemos decir cómo está en este instante. Y yo diría que puede tener un efecto. Habría que ver cómo se combina con lo que pase a continuación, y habría que ver incluso cómo los candidatos, han estado manejando estas situaciones. En el caso de Hillary Clinton, en el caso de los dos, todavía tienen un tercer debate que debe ser el cierre ya de sus participaciones o sus presentaciones públicas más importantes ante la elección. Hay que ver cómo se combina todo eso. Una revelación específica y otra, no sé, que sea algo muy grave, no debería tener un efecto tan notorio sobre las intenciones de voto. ¿Cómo tú lo ves, Taladrí? Porque a Hillary siempre le van sacando cosas. Bueno, ya de hecho hasta Trump le ha llevado hasta las supuestas vejadas por Bill Clinton allí al debate presidencial, ¿no? Es el matrimonio más investigado de la historia política de Estados Unidos. Ya no lo pueden investigar más. Ya no hay más escándalos. No sé qué otro puede haber. Los emails de Hillary Clinton, las cosas que se han revelado. En uno de los discursos en Wall Street le dijo un grupo de banqueros que ella soñaba con el ALCA, describió el ALCA, un hemisferio con fronteras abiertas y libre comercio entre todo el mundo. Ese era el ALCA, lo que ella estaba describiendo, pero lo que llamó la atención y lo sacan de contexto, es verdad, para la campaña, es la palabra fronteras abiertas, porque el tema migratorio es un tema de alto voltaje en esta campaña, con Donald Trump proponiendo el muro y todas esas cosas, y los inmigrantes y todas esas cosas. Entonces, después un funcionario del Departamento de Justicia que ahora trabaja con ellos, que los alertó que podía, pero es que así funciona Washington, toda la vida ha funcionado así, que si la hija es malcriada y la calificaban de malcriada, bueno, que Obama Obama está de lleno haciendo campaña, etcétera. No hay nada. Coincido acá con Ernesto, no hay nada hasta ahora. Ahora, eso sí, los dos candidatos siguen teniendo un índice de visión negativa. -9 Hillary, -26 Trump. O sea,
Y cuando le preguntan, ¿es honesta y confiable?, la gente sigue diciendo que Hillary no es honesta y confiable. Ya se empezó a votar. Hay 18 estados que ya están votando. Hoy salió la primera noticia reciente de algún dato de votación por correo, votación anticipada. Y es nada más y nada menos que en el estado de Georgia, y nada más y nada menos que los primeros números son a favor de Hillary Clinton en un estado donde ella no va a ganar. Yo todavía me resisto a creer, a pesar de los números, que sea quien sea el que lleve republicano al lado, pierde el estado de Georgia. Pero es curioso que se acorte la diferencia que en los primeros números. Y en el sector de las mujeres, que sí se ha medido, ahí sí ha ocurrido un verdadero desplome de Donald Trump, que tenía apoyo en mujeres que buscan estabilidad financiera, que tienen miedo porque tienen que asumir los gastos de una casa, etcétera, etcétera. En ese sector él tenía un apoyo como el hombre de negocio que podía resolver la situación, y se ha producido un verdadero desplome en el grupo de mujeres votantes, que es clave y decisivo en muchas ciudades estas importantes, en las comunidades suburbanas, en los barrios alrededor de las ciudades. Ahí sí se ha producido un desplome. Ahora bien, los emails de Hillary Clinton, por ejemplo, que en uno ella comente que si un grupo terrorista ha recibido dinero de aliados de Estados Unidos, no voy a mencionar los nombres, bueno, para nosotros aquí puede ser interesantísimo en las mesas que tú haces, que se discute en Medio Oriente. Puede revelar cosas, pero realmente al votante americano eso no le dice mucho, y mucho menos a la hora de cambiar. Entonces, hasta ahora lo que ves de Wikileaks no es la sorpresa de octubre para Hillary Clinton. ¿Y qué ha hecho la campaña de Hillary Clinton? Decir, ya el FBI parece que está haciendo algunos pronunciamientos hoy en la tarde ya, de que si estas filtraciones son hechas por los servicios de inteligencia rusa que le han dado la información a Wikileaks. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué te parece? Es decir, ¿en alguna otra campaña presidencial se ha hablado de influencia extranjera dentro de la política norteamericana? Siempre ha habido. Sí. Gore tuvo un escándalo una vez en un templo, pero es que entró a un templo y devolvió el dinero que le dieron en una cosa así. Siempre ha habido. Lo que pasa es que la ley es muy estricta en eso. Hay que saber cómo evadir eso para poder hacerlo. Pero siempre hay. Todo el mundo trata de influir. ¿Pero ha habido algún candidato que lo haya usado contra otro? Supuestamente. ¿Qué dijo hoy John Podesta, que es un veteranísimo de la Casa Blanca de Clinton, de la de Obama estuvo también, etcétera? ¿Qué dijo hoy? Uno de los jefes de la campaña de Trump, en los famosos Twitter, había sacado un Twitter hace un mes diciendo, el próximo va a ser Podesta y van a ver cómo se cae. Un Twitter, como lo dijo hace un mes. Entonces, ¿qué están diciendo? Como Trump elogió a Putin y los rusos quieren que salga Trump y están dando a Wikileaks toda esta información para ayudar a la campaña de Trump. No han presentado una evidencia. Hoy le preguntaron a Lavrov y a Putin, a los dos. Lavrov dijo que se sentía honrado, flattered, dijo en inglés, se lo dijo a Christiane Amanpour de CNN, que Estados Unidos, que lo consideran tan importante, ¿no? Pero usted lo niega y dice, no, nosotros no tenemos que negar nada, presenten una prueba. Y Putin también habló hoy y dijo que lo más interesante era que vieran cómo se manipula el sistema político a la gente, cómo se hacen las cosas. En las primarias, lo de Bernie Sanders sí tuvo impacto, pero ya era final, era muy tarde cuando se reveló aquello. Así que yo coincido que hasta ahora eso es lo que hay. Bueno, pues hay sin duda muchísimas opiniones que han estado saliendo en los últimos días sobre la contienda electoral. Creo que la más demoledora es la que me estaba leyendo hoy de la agencia francesa de prensa, un cable que titulan "La política de Estados Unidos cae en el desprestigio". Yo pienso que hace rato que está, pero dice: la política estadounidense siempre tuvo un pie en la alcantarilla, esclavas concubinas, modelos acompañantes en yates, Mónica Lewinsky, pero nunca, según los expertos, una carrera presidencial moderna había sido tan degradante como la que disputan Hillary Clinton y Donald Trump. Esta campaña no se parece a ninguna otra de la que se tenga memoria. Los insultos y la retórica han alcanzado nuevos descensos, con recurrentes apariciones de racismo, misoginia, xenofobia, violencia, teorías comparativas y autoritarismo. Y dice más adelante: ambos rivales, que juntos son los candidatos más impopulares de la historia moderna estadounidense, han dejado a la política por los suelos. Nunca hemos visto algo como esto, dijo Alan Lichtman, profesor e historiador de la American University, a la agencia francesa de prensa. Y sigue describiendo muchas cosas que han pasado en esta campaña, y cuando habla de que incluso el candidato
Trump se ha visto frustrado en medio de la campaña, ha gritado la posibilidad de darle un puñetazo en la cara a un elector, que habló hasta del ciclo menstrual de una presentadora de la cadena Fox, se metió en una disputa con una ex Miss Universo, y dice este profesor universitario: la animosidad de la campaña de 2016 habría que ver si se reproduce en futuras elecciones. Si Trump pierde por mucho, probablemente no será un lugar común, dijo Lichtman, pero si gana o pierde por poco, habrá establecido un nuevo modelo de hacer política en los Estados Unidos. De eso podemos hablar en los últimos minutos, pero les propongo ver algunos detalles, recordar para los que vieron las informaciones en los últimos días en la televisión lo que pasó en el segundo debate presidencial entre Trump y Clinton. La tensión alcanzó límites insospechados en el segundo debate para las presidenciales estadounidenses. No hubo apretón de manos entre Hillary Clinton y Donald Trump antes del combate dialéctico centrado en el último vídeo, en el que Trump se jacta de poder hacer cualquier cosa con las mujeres por el hecho de ser una estrella. Todos vimos y oímos el viernes a Donald hablando de las mujeres, de lo que piensa sobre las mujeres, de lo que hacen las mujeres, y él ha dicho que ese vídeo no le representa. Sin embargo, creo que resulta claro para cualquiera que lo haya escuchado que representa exactamente lo que es, porque lo hemos estado viendo a lo largo de su campaña. Hemos visto cómo insulta a las mujeres, hemos visto cómo puntúa a las mujeres por su aspecto físico del 1 al 10. Así que sí, este es quien es realmente Donald Trump. El contraataque de Trump al mejor estilo del candidato republicano. Fue una charla de vestuario y no me siento orgulloso. Soy una persona que tiene un gran respeto por todo el mundo, por mi familia, por los ciudadanos de este país. Pero estas cosas ocurren. Si uno se fija en Bill Clinton, todavía es mucho peor. Lo mío son palabras, lo suyo fueron hechos. Lo que él ha hecho a las mujeres no había ocurrido nunca antes en la historia de la política de este país. Algo que haya sido tan denigrante para las mujeres. Les diré que cuando Hillary saca a relucir un tema como este, cuando comenta unas palabras que yo dije hace 11 años, creo que es una vergüenza y pienso que debería avergonzarse de sí misma. Esa es la verdad. El candidato republicano reconocía por vez primera que estuvo años sin pagar el impuesto federal sobre la renta, al tiempo que acusaba a su adversaria de ser el diablo y una mentirosa. Hillary contestaba: es francamente muy bueno que alguien con el temperamento de Donald Trump no esté a cargo de la justicia en nuestro país. Porque usted estaría en la cárcel. Palabras, insultos y gestos que muestran a un Donald Trump desafiante frente a Hillary. Al final se dieron la mano, aunque solo a raíz de una pregunta del público. Las primeras encuestas que están saliendo ya en estos días indican que la ventaja de Hillary Clinton aumenta. Algunos de esos estudios indican que en este momento Hillary Clinton estaría 11 puntos porcentuales por delante de Donald Trump. Otros hablan de una ventaja de 4, de 6 o de 7, pero todos perciben que la distancia entre ambos candidatos está aumentando. Bueno, un debate que no fue debate, como dice David Brooks, el periodista norteamericano del diario mexicano La Jornada: sexo, mentiras y cero debate entre Hillary y Trump. Así calificó este segundo round electoral en los Estados Unidos. Y en las últimas jornadas, por supuesto, que el tema de las encuestas del debate, las encuestas nacionales, pues siguen llenando titulares en los Estados Unidos. El lunes Taladrí, que está ya, le pedimos que fuera al otro set, hablabas en la esquina de qué decían las encuestas y qué iba a ocurrir. Hablabas en aquel momento de una ventaja que se iba ampliando de Hillary, creo que es lo que también señalan estas últimas informaciones. Después escuché otra valoración de alguien que decía que todavía se mantenía bastante estrecha la diferencia entre Trump y Hillary. ¿Qué es lo que están diciendo en este momento las encuestas, que dicen los medios de comunicación? ¿Cómo están los estados decisivos en esta contienda? Bueno, los números son tercos, hablan por sí solos, y los números en estos momentos, hoy, vamos a citar el clásico de Ernesto, hoy, yo no sé, mañana, los números indican que no hay nada pegado
Hoy no hay nada pegado. Si las elecciones son hoy, ¿qué pasará? Bueno, primero, a mucha gente en el mundo, por ejemplo, España, le cuesta trabajo despegarse de la clásica votación entre dos hombres por ciento y no ir al colegio electoral, que es el que decide en Estados Unidos. Eso es un tema que hay que aclarar primero. Si las elecciones fueran hoy, ¿qué pasa? Bien, vean este mapa. Vamos a ver este mapa. Los estados que ustedes ven en rojo son donde va a ganar Donald Trump. No tengan duda que va a ganar todos esos estados. Los va a ganar. Ahora, no se asusten el que piense que mira qué cantidad de estados. De rojos. ¿Por qué? Porque todos tienen 535 votos, que es la suma de la Cámara y el Senado. ¿Y cómo se divide? Que California tenga 55 y Dakota del Norte 3. De acuerdo a la cantidad de población que tenga cada estado por el censo, se redistribuyen los distritos, etcétera, y se le da una cantidad. California tiene, el que gane California por un voto, que es lo que mucha gente quiere cambiar, hacerlo proporcional, se lleva los 55 votos electorales de California. Que es el mayor. Dakota, que es la mayor cuota, la de California. Claro, la más alta. Nueva York 29, Florida 29, y hasta igual que Nueva York en cantidad, porque son estados que la población. Entonces, en todos estos rojos va a ganar Trump. Y todo lo que usted ve en azul va a ganar Hillary Clinton. O sea que hoy en estos momentos tiene seguro 260 votos electorales, cuando usted va sumando todo esto, y Trump 165. Para ganar hace falta 270. Ahora, hay 9 estados, mírenlos aquí: Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Iowa, Minnesota, Arizona y Nevada, que los expertos los dan como pendulares, la palabra que se usa. Los grises, son los grises ahí. Los que están en grises. ¿Por qué? Porque la diferencia en encuesta no sobrepasa sostenidamente, no los ven aquí por si a lo mejor el color no se distingue, son los que están en otro color, la diferencia no sobrepasa el 5%, menos del 5%, más o menos por ahí está la cosa. Ahora bien, hoy, vamos citando el clásico Ernesto, hoy, no mañana, si se fuera a votar mañana por la mañana y empezara la votación, que ya ha empezado, por cierto, este es el famoso estado de Georgia que yo les decía que ya salió hoy los primeros resultados de votación anticipada. Hay que ir a ver cómo están esos estados. Vamos a verlo rápido. Esos 9 que están indecisos. Miren, en Florida, Hillary tiene ventaja de 2 puntos cuando se promedian todas las encuestas. En Minnesota, que tiene 10 votos electorales, 4.3. Carolina del Norte, 15 votos electorales, tiene ventaja de 2,6. Y en Nevada, tiene ventaja de 1,3. Está bastante pegado. Ahora, seguimos. Ohio, Trump tiene una ventaja de 0.5, pero que un republicano en Ohio a esta altura esté con 0.5 ventaja. Hay quien dice que Hillary ya está por encima en las últimas, ya empezó a irse por encima 1 punto y pico. Es más que preocupante, porque ningún republicano ha ganado la Casa Blanca si no gana el estado de Ohio. Iowa lo va a ganar Trump. Georgia, 1.4 tiene Trump de ventaja. Esos son estados que un republicano los gana a Randy por 15 puntos, 14, 20 puntos. En los últimos tiempos ha sido amplio. Arizona, el estado de McCain, que es uno de los que se ha desentendido de Trump, y Trump se ha desentendido de él. 1 punto de ventaja en Arizona. Esto tiene que ver con la cosa migratoria también y la población hispana. Y Maine, que es uno de los 2 estados que divide sus votos, 3,8 puntos tiene Trump, aunque no creo que lo mantenga. Si fueran hoy las elecciones, acuérdense que por 1 punto te llevas todos los votos electorales del estado. Vamos a ver qué pasaría. Miren cómo quedaría el mapa. 320 votos Hillary Clinton y Tim Kaine, y 218 Trump y Mike Pence. O sea, 270 es lo que hace falta para ganar. Fácilmente ganaría. ¿Por qué? Porque aunque tenga 1 punto de ventaja aquí, bueno, recuérdate el 2.537 votos. En la Florida. Y se lleva los 29 votos de la Florida. Así quedaría el mapa si las elecciones fueran ahora, si fueran mañana, si fueran hoy, quedaría así, fácilmente. Y acuérdense que este está en 1 punto, este está en 1.4, y aquí en Ohio ya las encuestas de hoy están dando a Hillary por encima. Hay encuestas que dan a Hillary por encima. También en Iowa hay encuestas que la han empezado a ver. Es un movimiento todo el tiempo. Y Maine, mucha gente piensa que va a pasar también azul. Pero claro, esas encuestas, incluso con el paso de estos días, pueden ir favoreciendo a Hillary de acuerdo a que el video ha tenido esa repercusión que ha tenido, y además la mayoría de las encuestas post debate electoral también estaban dando a Hillary como ganadora, ¿no? Mira, el viernes sale el video de él
en el programa de televisión. El sábado salen conversaciones de él con Howard Stern, uno de los programas de radio más escuchados en el mundo, porque eso es por Sirius, en satélite, en todo el mundo, donde hasta habla de la hija, que si la hija está caliente, dice, llega a decir. El domingo es el debate electoral. Después de todo eso, esa es una de las pocas encuestas que se ha hecho, que la hizo NBC, Wall Street Journal, la de los 11 puntos de ventaja. Se ha medido muy poco, estamos a miércoles, después de estas tres cosas de conjunto. Pero yo estoy seguro que para el viernes o sábado, cuando estén mediciones posteriores, posiblemente cambie algo de esto. Esto que mencionaba Ernesto de Ohio, ya parece que Hillary se ha ido un poco por encima en Ohio. Y esto va a tener también repercusión en lo que hablamos del Partido Republicano al principio, en los candidatos al Senado y la Cámara en todos esos lugares. Y le va quedando solo a Donald Trump un tercer debate presidencial. El miércoles es el último debate. El miércoles va a ser el último debate. Él, al parecer, la posición que tienen hoy es ser él como es él y no tratar de jugar a ser un político tradicional. Si eso nos llevó hasta aquí, vamos a seguir. Y le está echando a Paul Ryan, le está echando hasta McCain. Y a Bill Clinton lo tiene como no, Bill Clinton es él le dijo el diablo a Hillary, le dice el diablo a Clinton. O sea, seguir haciendo lo que hizo hasta ahora. La cuenta está si eso le va a dar más votos latinos en Nevada, en Arizona, en Florida, ¿no? Sobre todo en la parte sur de Florida, si le va a traer a las mujeres de Ohio, las mujeres suburbanas, las que viven en Ohio, si Pensilvania, que en algún momento la dieron como pendular, yo nunca creo que Pensilvania vaya a ser pendular, pero si le va a dar esos votos, esa actitud, o si va a reagrupar su base y con esa base, bueno, sacaría 218 de 270 que hacen falta a 320. Hay quien dice que esto está ya en 340, contando Ohio. Hay quien dice que esto ya está pegado a 340. De todas maneras, mira, perdiendo Florida, perdiendo Carolina del Norte, perdiendo Ohio y perdiendo Nevada, solamente ganando Minnesota, Hillary Clinton gana con 272 votos electorales. Solamente ganando Minnesota, que la va a ganar, te lo aseguro. Perdiendo todo eso, aún así gana. Así que así están las cosas hoy. Mañana ya veremos. Bueno, pero ya mañana tú estás diciendo incluso que si gana Minnesota también ganará Hillary Clinton. Pero veremos qué pasa. Te invito para que nos acompañes aquí en el cierre de la mesa. En estos minutos que me queda, Ernesto, me gustaría escuchar tu opinión sobre esto que dice AFP, que nunca ha estado en peor desprestigio la política norteamericana, que estos son los dos candidatos que menos popularidad han cosechado en la historia moderna de los Estados Unidos y que esta parece ser la peor contienda electoral que haya tenido ese país. Bueno, esos son los dos candidatos que menos popularidad han tenido desde que se empezó a medir la popularidad, porque no sabemos realmente cuáles eran los índices de popularidad de candidatos anteriores en campañas anteriores en distintos momentos de la historia de Estados Unidos. Sí, pero se habla un poco de la política moderna, ¿no? Sí, pero bueno, el problema es que muchas de estas declaraciones tremendistas es la historia de nunca hemos visto nada parecido. Sí, de esta manera no, pero podemos explicarlo dentro de fenómenos más amplios, que estamos tratando de comentar eso al principio, ¿no? Cuando hay procesos de cambio importantes, tienden a verse estos momentos de crisis política, si quieres llamarle crisis política, o por lo menos de determinadas expresiones críticas dentro del funcionamiento del sistema político. Pero con cosas tan extrañas como que dicen no son políticos impopulares y sin embargo dicen que el primer debate casi rompe los récords de audiencia. Es decir, sí, no, y se espera que el tercero rompa el récord establecido por el primero de estos debates. O sea, estamos hablando de eso, sí, son políticos impopulares, pero llaman la atención. Particularmente Trump puede ser muy impopular, es el más impopular de todos, pero llama la atención, la gente lo sigue, la gente está viendo, y ese es su gran... No va a batir el show. Trump se aparece en ese debate para discutir los problemas más serios de la nación y convoca una conferencia con 4 mujeres y dice, estas mujeres fueron violadas por Bill Clinton. Sí, no. Y esta otra la violaron y Hillary defendió a su violador. Son mis invitados y se van a sentar para que... Y dice que estuvo peleando para que se sentaran al lado de Clinton, incluso que no fuera del lugar donde estaba sentado. Y un comentario importante, sí, se dice que es lo peor que se ha visto por la negatividad de la campaña. La campaña ha sido una campaña negativa. Si recordamos mucho ataque y poco programa político. Mucho ataque personal y más nada, o muy poco de lo demás. En el debate último hubo un poquito más de debate real en algunos temas fundamentales, como el Obamacare, por ejemplo, se lo va a relucir, pero no mucho más. Si recordamos las campañas primarias, la de los republicanos se caracterizó por eso, la de los demócratas tuvo otro matiz, por llegar a la campaña ya presidencial propiamente dicha,
al final terminó absorbiendo este modelo Trump ha marcado la campaña. Trump es el que ha marcado la campaña de principio a fin. Y un detalle importante, esa característica de centrarse en la personalidad de los candidatos, en su proyección escénica, si quieren llamarlo de esa manera, en si lucen más presidencial o no, si hablan de esta manera o la otra, si eso le gusta o no le gusta al público, ha sido uno de los factores claves de la política de Estados Unidos, sobre todo en las campañas electorales durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que en este contexto está llegando a una de sus expresiones, o quizás la expresión más acabada de esa realidad de este momento. Pero ese personalismo de la campaña, yo he tenido la oportunidad de escuchar. Es un montaje realmente, ¿no? He tenido la oportunidad de escuchar a académicos que discuten el tema de las elecciones en Estados Unidos, el contexto electoral, discutiendo que si el candidato lució más o menos presidencial, si esa actitud del candidato lo puede llevar a variar su voto, estudiantes si se movió más o menos en el escenario. Todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de personas que se dedican a estudiar la política. En la toma de decisiones de su voto, utilizan o parten, no todos por supuesto, por algunos de ellos parten hasta de esos criterios que son los que predominan muchas veces en el electorado. Estamos hablando de eso. Por eso es que esto ha llegado a un nivel tan alto, pero no es algo que apareció ahora, y eso es importante tomarlo en cuenta. Estamos hablando de un fenómeno que ya alcanza un matiz estructural dentro del sistema político estadounidense. Y hay una cosa que quería comentar importante, también existe un grupo de medios que son trumpistas. No son los grandes medios tradicionales que tienen un matiz un poco más liberal, si se quieren, según pero sí los medios conservadores. Pero hay medios ultraconservadores que son abiertamente trumpistas y que simplemente dicen: Trump ha ganado todos los debates, Trump se portó magníficamente, la otra no sirvió. Casi con esos términos. En esos términos de la otra. De hecho, Trump ayer dice que ganó ampliamente el debate. Y reproducen esa visión que tiene Donald Trump de sí mismo. Y habría que ver en ese sentido cuál de los dos termina pesando más en la formación de opinión. Pero este tipo de figuras, como por ejemplo Robert De Niro, que apareció aquí, los medios y demás, la importancia que tiene todo esto es que estos son formadores de opinión. Y al final estamos hablando de percepciones que tiene el ciudadano que le llevan a tomar una decisión de votar, que es la que toma en el momento que va a votar, anticipado o el día de las elecciones. Y ese es el nivel que actúa todo este tipo de problemas. Por cierto, coincido. Minnesota lo debe ganar cualquier demócrata. No ha ganado, ni Ronald Reagan ganó Minnesota. Entonces, hoy, no mañana. Ni Ronald Reagan. Hoy, no mañana. ¿Quién gana? Hillary Clinton. Hoy, en este momento, la más probable que gane es Hillary Clinton. Y no me vas a sacar de probabilidad. Está bien, gracias Ernesto. Gracias a Taladrí por haber compartido con nosotros estos análisis en la mesa redonda. A ustedes los invito a que estén de nuevo mañana en nuestro programa. Estaremos en la segunda parte de nuestras mesas nacionales dedicadas a las ciencias médicas en nuestro país. Gracias nuevamente y nos vemos mañana. Nos despedimos con las imágenes del día. Hoy indígenas y también víctimas de la guerra pues salieron a pedir paz a las calles de Colombia. Buenas noches.